Quiero hablarle brevemente, vamos a ver si el tiempo nos lo permite, explicarle esta parte del hallazgo en Boaz Keul por el alemán Hugo Winkler en 1906. Aquí tenemos un mapa antiguo, tenemos en la parte norte el imperio de Ati con su capital Atusa. Anteriormente se denominaba la tierra de Canaán, hoy Palestina. Tenemos a Ugarit y algunas ciudades que se construyeron en esta zona. Y tenemos también a Tebas, la capital egipcia en su momento, en el norte de África. Y tenemos también los territorios conquistados por los Hicsos. Mientras que al sur de Mesopotamia tenemos a Babilonia, tenemos a Ur también y otras ciudades-estado que se desarrollaron en esta parte, y un poco más hacia arriba de Babilonia, cerca del río Éufrates, tenemos al reino de Mari. Es importante este mapa para entender esta parte de este descubrimiento. Comenzando en primer lugar por los Hicsos, porque aquí vamos a hablar de cuatro pueblos. Los Hicsos, los egipcios, los Mitani y los Eteos. En Génesis 23:10, también Génesis 23:3, Génesis 23:34, Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 3, y Ezequiel 16, del verso 3 al 45, se habla de un pueblo que se cita todas estas veces en las escrituras, y es el pueblo eteo o los hititas. En ese sentido, este descubrimiento que nosotros vamos a discutir en el día de hoy tiene que ver con la relación entre estos poderosos estados, algunos de ellos imperios, como en el caso de los egipcios, y luego los hititas, que también lograron convertirse en un imperio. Pero mientras todo esto se desarrolla, vamos a conocer un poco de la historia para entender este periodo, que es muy significativo para entender la política del mundo antiguo durante este periodo. Respecto a la historia, los Hicsos dominaron parte de Egipto por más de un siglo, según algunos historiadores. Se adueñaron de la mitad de Egipto, formaron una dinastía y desde ahí comenzaron a ejercer influencia, mientras que el otro lado, la otra mitad de Egipto, pues tenía un faraón muy débil. Débil en el sentido político, porque no pudieron hacer frente a este grupo de Hicsos que se adueñó de esa tierra. Algunos historiadores también plantean que los Hicsos eran muy aborrecidos por los egipcios y que en historia posterior, luego que ellos fueron expulsados de Egipto, que le hablaré en un momento de eso, todos los aportes que ellos hicieron a la cultura egipcia pues fueron eliminados de los anales egipcios. Es un periodo de la historia egipcia muy, muy oscuro, y estoy hablando del año 1600 antes de Cristo hasta el año 1500 antes de Cristo. Un poco más de un siglo, casi 2 siglos, que este pueblo de nómadas, de extranjeros, que algunos dicen que vinieron de el norte de Asia y lograron establecerse, conquistar esa parte de Egipto. Pero llegado el 1580 antes de Cristo, el faraón Amosis I los expulsa después de la muerte de su padre Sequenenre. Entonces los ejércitos egipcios también marcharon hacia el norte, atravesando toda la tierra de Canaán, así como lo están viendo en el mapa, la parte que está de color morado, con vista al Mediterráneo.
Entonces atravesaron toda la tierra de Canaán y desmembraron completamente el resto del imperio de los Hicsos, porque habían tomado también control de esta zona, que era una zona comercial en la antigüedad, la tierra de Canaán. Y Amosis primero logró desmembrar este imperio de los Hicsos que dominaron a Canaán y a Fenicia, convirtiéndolas como fortalezas egipcias. Es decir, después que los egipcios lograron vencer a los Hicsos y lograron recuperar la tierra de Canaán y parte de Fenicia, convirtieron a todas estas zonas en estados que sirvieran de tierra de choque contra alguna invasión. Es decir, si algún pueblo de los que están en el norte del mapa, como es el caso de los hititas, si deseaban invadir a los egipcios, tenían que cruzar por esta tierra, que era la tierra de Canaán primero. Entonces los egipcios, militarmente y políticamente, se adueñaron de esta zona, y así cada nación extranjera que quería invadir a los egipcios tenía que pasar por la tierra de Canaán. Y como la tierra de Canaán era controlado por ellos, pues servía como una tierra de choque contra alguna invasión. Así entonces, esta tierra de Canaán pasó a ser una provincia de Egipto. Para llegar a Egipto había que pasar por la tierra de Canaán. Y para vencer al imperio egipcio había que vencer primero a esta provincia, que era toda la tierra de Canaán. Por lo tanto, mientras todo esto sucedía, en Mesopotamia se extiende el poderoso reino de los Mitanni. Como pueden verlo en la parte superior, por encima del río Tigris, en esta zona, el reino de los Mitannis. Entonces tenemos tres potencias emergentes. Tenemos al norte de África los egipcios, tenemos la parte norte de Asia, el imperio hitita, pero también tenemos al reino de los Mitannis. Estas tres se disputaban en sí el poder de la zona, especialmente los hititas y los egipcios. ¿Por qué? Por la zona comercial de la tierra de Canaán. Entonces, mientras los Mitannis se fortalecían e iban ganando territorio, por casi un siglo, estos dos grandes estados permanecen en lucha constante. Antes del 1400, antes de Cristo, establecen la paz y dan sus hijas a los faraones como acuerdo, debido a la amenaza de dos frentes. Los hititas y los egipcios estaban en disputa por esa zona comercial de la tierra de Canaán. Y ya por el 1400, entonces deciden hacer un acuerdo con los egipcios, establecer la paz, entregándole sus hijas. Hacia el 1370, después que ocurre esto, el rey hitita, Supiliuma, derrotó al poderoso reino Mitanni. Es decir, 30 años después que se hace el acuerdo en 1370 antes de Cristo. Entonces, Supiliuma, que fue uno de los reyes, derrotó al poderoso reino Mitanni con un gran ejército y empujó hacia el norte de Canaán, es decir, a lo que se llama ahora mismo el Líbano, y los obligó a pagar tributo. Ramsés II, que fue un poderoso faraón, no el faraón del Éxodo, ya que Ramsés II vivió en el siglo XIII antes de Cristo y el Éxodo ocurre en el siglo XIV antes de Cristo. Entonces este faraón, Ramsés II, intentó vencer a los hititas en una batalla que fue fallida, pero consiguió el fin de las hostilidades entre ambos. Entonces en el 1280 firmaron un pacto de no agresión y de defensa mutua. Entonces Ramsés II se casó con una de las princesas hititas. ¿Por qué es importante esto dentro de la arqueología bíblica?
del imperio hitita, porque en 1905, en una aldea llamada Boaz-Coy, Hugo Winkler descubrió inscripciones cuneiformes y con figuras. También se enteraron de que los hijos de Ed eran nombrados en algunas de estas tablillas y que también se cita en las escrituras en Génesis, en el capítulo 23, en el verso 10. Las investigaciones y los hallazgos, las excavaciones continuaron. Entonces, el arqueólogo de Berlín, Otto Husstein, halla la capital del reino hitita, del reino eteo. En este caso, esta es la capital de Atusa, así se denominaba en la antigüedad. Entonces, el conflicto entre egipcios, eteos y mitanis tiene un desenlace, pero lo importante de este descubrimiento es que este pueblo que cita la Biblia pudo ser descubierto, no se sabía de dónde quedaba, se descubrió la capital del imperio y no solamente eso, sino que en las inscripciones que fueron halladas se encuentran los hijos de Ed, los nombres citados en la Biblia en el capítulo 23, verso 10. Entonces quiero dejar esta parte hasta aquí sobre los hititas. Samuel tiene la palabra. Profe, una pregunta sobre, por ejemplo, se habla del imperio hitita y se habla del imperio egipcio, pero se habla del reino casita de Babilonia. ¿Qué diferencia hay entre un imperio y un reinado? Muy buena pregunta, Samuel. Cuando nosotros hablamos de un imperio, hablamos de una ubicación geográfica mucho más amplia que la que puede tener un reino. La influencia política y económica se extiende más allá de sus territorios. Cuando hablamos de un reino, no necesariamente puede tener una gran extensión o influencia política y económica en una región. Por ejemplo, en este caso, ustedes están viendo en el mapa lo que es el imperio hitita. La parte más marrón que ustedes ven en el medio, eso era lo que era la ciudad de Ati. Pero la parte más clara, que se extiende hasta las fronteras de la provincia de Egipto, que era Canaán, es mucho más territorio. Entonces aquí hablamos de el imperio hitita. Esa es la diferencia, Samuel. Un reino puede ser en una ciudad-estado y su alcance geográfico no es tan mayor, pero cuando ya sale de sus territorios, se convierte en un imperio, que fue lo mismo que sucedió en la antigua Sumeria con la ciudad-estado de Akkad. Era un reino, pero este reino comenzó a dominar política y comercialmente a las demás ciudades-estado. Entonces, habiéndola dominada, se convierte en un imperio, porque va más allá de sus territorios. Gracias. Muy bien. Cecilio. Sí, profesor, muchas gracias. Profe, al principio usted hablaba del descubrimiento del arqueólogo alemán Hugo Welke. Dice que en el 1905, el etimólogo alemán, profesor, encuentra un raro texto con figuras grandes. Entonces, me gustaría saber si usted puede decirme a qué texto él se refiere ahí. Hay que leer el contenido en sí completo para ver a qué se refiere, porque así no puedo darle una idea clara. De acuerdo, profesor. Sí. Jairo tiene la palabra. Profe, ese nombre de Atusa, ¿ese nombre aparece en la Biblia? No, Atusa no aparece. Sí aparece hitita o los hititas o el pueblo hitita, pero no aparece el nombre de la capital. Muy bien, aquí tenemos algunos textos. La cita que yo les cité de los hijos de Ed, Efrón, que era eteo en los tiempos de Abraham. También tenemos en la época de Saúl, Beri, que también era eteo, Judith, hija de Beri, eteo, y también la hija de Elón, eteo.
También tenemos Urías, y por eso la importancia de este pueblo de los hititas, porque se menciona mucho en la Biblia de personas que pertenecían a este pueblo. Estos son los vestigios que quedan de esta metrópoli del mundo antiguo, como pueden observarla en la pantalla. Desde la vista aérea parece como si fuese un mapa, pero son los vestigios de los muros, de las paredes y la construcción. Esos dos leones en la parte inferior, en la imagen de la parte inferior, era la entrada a la ciudad de los hititas, y en la parte lateral izquierdo, en la imagen de abajo, aparecen algunas figuras. Nosotros estamos hablando de un periodo muy antiguo. Estamos hablando prácticamente de 4.000 años atrás. 4.000 años atrás, y todavía hay vestigios de estas ciudades antiguas, y miren cómo están estos dos leones animales en la entrada de esta ciudad. Luego tenemos entonces una reconstrucción del muro de esta ciudad de Hattusa, perteneciente al imperio hitita. Aquí hay otra imagen más sobre los vestigios, ya aquí la imagen se ve mucho más cerca desde la tierra, y podemos ver la base de los asentamientos y de las construcciones, y todavía se muestran los pedazos de roca y de piedra con las cuales los hititas construyeron su ciudad. Esto fue encontrado también en el descubrimiento arqueológico de Hattusa. Esto es un tratado, o más bien el Tratado de Kadesh, producido en 1258 a.C. entre Hattusili III y Ramsés II, que fue el primer tratado de paz conocido. Eso está en el Museo Arqueológico de Estambul, en Turquía. También se encontró este ritón hitita y está en el Museo Metropolitano del Arte. Todo esto salió a la luz a través del descubrimiento arqueológico. Bien, vamos a ver este video sobre el imperio hitita. En el centro de la península de Anatolia va a surgir un importante reino cuyo papel en la historia de la antigüedad será crucial, el imperio hitita. Las primeras informaciones referentes al lugar se fechan en el siglo XVII a.C., cuando el príncipe Anita de Kushara se impone sobre la ciudad de Hattusa, su rival. Será el rey Hattusil I quien inicie el periodo de esplendor hitita. En primer lugar, recupera la capital, Hattusa, poniendo en marcha una serie de campañas encaminadas a dotar al reino de unas fronteras estables. Con este fin llega a Arzawa, Alalá y Jajón por el sur, mientras que por el norte se extiende a costa de los pueblos Gasga. La unificación no solo está vinculada a las gestas militares, sino que irá acompañada de una intensa actividad diplomática que incluye matrimonios dinásticos. El sucesor de Hattusil, su hijo Mursil, continúa con la política expansionista, consolidando su dominio sobre las ciudades de Alepo, Yamhat y Carquemis. Incluso realizó una contundente campaña contra Babilonia, campaña con la que puso fin a la dinastía de Hammurabi. A la muerte de Mursil se inicia un periodo de crisis debido a diferentes conflictos palaciegos y al auge del imperio de Mitanni en el exterior. La restauración del imperio parece obra de Tudalilla I, aunque el territorio se ve menguado considerablemente. Suppiluliuma será el promotor de un nuevo imperio. En un principio orientó sus campañas a la recuperación de la autoridad de Anatolia. Aunque no consiguió tal, sí alcanzó un importante éxito en Kizzuwatna, lo que le abría las puertas del Mediterráneo y Mesopotamia. De esta manera, Mitanni y Egipto
se convierten en sus próximos rivales. La zona de Siria caerá bajo la influencia hitita, imponiendo su hegemonía sobre Amurru y Ugarit. El imperio de Mitanni es tomado en su mayor parte. La muerte del rey provocará la sublevación de diferentes territorios, aunque el imperio se consolidó definitivamente. Alrededor de las fronteras donde los reyes hititas mantienen su poder, se establecen una serie de zonas de influencia, como Arzawa, Karkisa o Hayasa, que hacen aún más poderosos a los monarcas, recibiendo considerables tributos de estos territorios. Muwatalli se enfrentará a comienzos del siglo XIII a.C. con la política expansionista de Anat-Ninari de Asiria en la zona de Hanigalbat, al tiempo que los faraones de Egipto intentan afianzar su influencia en Siria. Dentro de este contexto se producirá la famosa batalla de Kadesh, en la que Muwatalli se enfrentará con Ramsés II. A pesar de la victoria egipcia, el hitita mantuvo sus zonas de influencia en la región siria, pero la invasión de los llamados los del mar en el año 1200 a.C. acabará con el imperio hitita, que enmudeció para siempre. Bien, entonces vamos a ver los vestigios en vídeo del imperio hitita actualmente.
Entonces, hasta aquí esta parte. Hemos concluido. Si Dios lo permite, nos vemos la semana próxima en el examen. Traten de estudiar el contenido. Bien, pues bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted también, profesor. No.